Bueno, muy bien, buenas tardes. Le damos la bienvenida a la Asociación Toxicológica Argentina, una nueva sesión de Ateneos Federales del año 2025. En esta oportunidad tenemos a Alex Marcelino Rodríguez Espinosa, toxicólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y vamos a escuchar lo que hace a Farmacovigilancia en Acción, que es la implementación de los planes de gestión de riesgo para medicamentos y vacunas, algo que tiene una trascendencia muy importante en lo que hace al fin de monitorear y mitigar los riesgos asociados a este tipo de insumos y el impacto que tiene sobre la salud pública. Así que le damos muchas gracias y queda con la palabra. Adelante, muchas gracias. Listo, muchas gracias por la invitación, igualmente por este espacio para poder un poco más conversar sobre farmacovigilancia y en la sesión del día de hoy pues ahondar un poco más sobre los planes de gestión de riesgos, que es un documento técnico que se gestiona bastante bien, ¿no? En el contexto de la industria farmacéutica principalmente. Con esa orientación, ¿no? Entonces, como bien mencionó, bueno, yo soy toxicólogo de profesión y bueno, ya trabajo un poco más de 5 años en industria farmacéutica, justamente gestionando procesos de farmacovigilancia, ¿no? A nivel en mi país, en Perú, pero también a nivel regional he podido colaborar con bastantes equipos de farmacovigilancia, ¿no? Multidisciplinarios. Y justamente el rol del toxicólogo también se ve de forma participativa, ¿no? Porque recordemos pues que no hay ningún medicamento 100% seguro, ¿no? Siempre hay un porcentaje de riesgo y hay una probabilidad de ese riesgo, ¿no? Que se pueda presentar. Entonces, justamente en toxicología es algo que bastante manejamos, ¿no? Y bueno, ¿no? Vamos a dar inicio. Igual siempre un descargo de responsabilidad, ¿no? Es los conceptos, los comentarios que pueda vertir durante mi presentación, pues son a título personal, no representan ninguna institución en este momento, ¿no? Y bueno, todo lo que voy a comentar es a partir de mi experiencia, ¿no? Cómo es que yo, como Alex Rodríguez, pues expreso o he considerado justamente a partir de estos años ya que tengo dentro de esta área de farmacovigilancia. El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre los planes de gestión de riesgos, algunos conceptos importantes, cómo es que estos se implementan justamente dentro de farmacovigilancia, el marco conceptual, porque a veces cuesta conocer un poco más la extensión de este documento técnico que son los planes de gestión de riesgos, ¿no? Y vamos a ver también cómo es que como como profesionales de la salud participamos nosotros activamente, ¿no? Bien. De forma de introducción, los planes de gestión de riesgo, como mencionaba, son documentos altamente robustos cuando hablamos de la información de un producto farmacéutico, ¿no? Como su nombre lo indica, pues nos define aquellos riesgos que tiene aquel producto farmacéutico y cómo puede impactar en un paciente, ¿no? Entonces, a partir de cómo nosotros podemos minimizar o reducir este impacto, justamente ese es el propósito de un plan de gestión de riesgos. Sin embargo, también algo que yo siempre acoto es de que los planes de gestión de riesgo hoy por hoy es aquella piedra angular dentro de la farmacovigilancia. ¿Por qué? Porque nos permite, al ver estos riesgos, caracterizarlos, definirlos, justamente garantiza que estos medicamentos, estas vacunas, pues sean seguras, eficaces y confiables, ¿no? Más que todo para la población en general, ¿no? Algo que también siempre es bueno remarcar, ¿qué es la farmacovigilancia, no? Ahora, a posterior a la pandemia, pues ya se escucha, ha tomado un mayor auge la farmacovigilancia, ¿no? La farmacovigilancia, de forma resumida, como lo define la OMS, pues son aquellas actividades, es aquella ciencia y actividades relativas a la detección, evaluación, comprensión y prevención justamente de aquellos efectos adversos que puedan ocurrir pues tras el uso de un medicamento, ¿no? O tal vez cualquier otro problema que esté relacionado con ello, ¿no? Y justamente en breve vamos a ver qué otros tipos de información de seguridad pueden estar asociados justamente en el contexto de farmacovigilancia y es importante que nosotros los consideremos, ¿no?
Asimismo, pues los planes de gestión de riesgo, también vamos a ver ahorita la definición de forma completa, es un documento, ¿no? Es un documento técnico que nos va a permitir sistematizar, gestionar esos riesgos de los cuales tienen estos medicamentos, pues con el fin de identificarlos por un momento, en un primer momento, caracterizarlo, es decir, definir, describir ese riesgo, pero también generar una acción o de generar una minimización, reducción de ese riesgo, ¿no? En el contexto de un medicamento, ¿no? Bien, como les mencionaba, hay cierto tipo, normalmente cuando hablamos de farmacovigilancia, hablamos de evento adverso, reacción adversa, ¿no? Esos son bastante conceptos que ya tenemos como profesionales de la salud, la mayoría pues ya bastante instaurados, ¿no? Evento adverso pues es el macro, ¿no? Es un contexto general, ¿no? Por dar un ejemplo, podríamos mencionar, tal vez una persona está en una oficina y justo está bajando las escaleras, pero antes de bajar las escaleras, justo 5 o 3 minutos, tomó un medicamento, ¿no? El hecho de que se pueda caer por las gradas de la escalera, por los peldaños de la escalera, no necesariamente puede estar asociado al medicamento, ¿no? Es un contexto general, ¿no? Esa persona, ese oficinista, tal vez no se percató que tal vez el piso estaba húmedo o tal vez no se dio cuenta que le faltaba un escalón, un peldaño más en la escalera al momento de pisar. Entonces es un contexto general, es un evento adverso que coincidentemente pues hubo un medicamento tal vez antes del accidente, antes del evento, ¿no? Desfavorable. Entonces ahí estaríamos hablando de un evento adverso, ¿no? Pero ya una reacción adversa, ¿cómo la podemos situar, no? Tal vez una persona, ¿no? Luego de que el médico le prescribió tal producto farmacéutico, tal medicamento, entonces a los minutos, al poco tiempo, pues empieza a sentir un malestar general, un dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal. Ahí estaríamos hablando de una reacción adversa, sí, ¿por qué? Porque si bien hay ese aspecto de temporalidad, que es el tiempo que ha pasado desde que uno tomó un medicamento y ha aparecido este evento desfavorable, pero asimismo, pues cuando uno lee la ficha técnica o el precinto justamente que acompaña muchas veces a los productos farmacéuticos, que son esas hojitas, esos insertos, fichas técnicas, se da cuenta pues que es muy probable o existe alta probabilidad pues de que este producto genere tal reacción adversa, ¿no? Pero ya conocemos que está documentada y está asociada al producto. ¿Cuándo hablamos ahí de una reacción adversa, ¿no? Cuando ya hay una relación causal del producto farmacéutico con ese evento desfavorable. Entonces, siempre es importante tener esta diferencia entre evento adverso, que es un evento general que justamente coincide sí con un medicamento, pero no necesariamente esa relación causal, pero ya cuando hablamos de una reacción adversa, es que efectivamente pues sí ha sucedido, ¿no? Una relación causal ya previamente asociado a otros parámetros, ¿no? Como es la temporalidad, la plausibilidad biológica, ¿no? Que es ese mecanismo por el cual un producto puede estar asociado justamente a desarrollar algún evento, algún signo, ¿no? Dentro de la fisiología humana. Entonces, principalmente eso, ¿no? Asociado a la causalidad, a parámetros como la reexposición, justamente otros parámetros adicionales, ¿no? Entonces, eso, principalmente tener en cuenta que cuando hablamos de farmacovigilancia estamos hablando de muchas veces también denominadas sospechas de reacción adversa, es decir, que sospechamos de que ese producto posiblemente ha sido el causante de esa reacción adversa, ¿no? Que ha generado en el paciente. Sin embargo, algo que también tenemos que reforzar es que hay cierto tipo de situaciones especiales, ¿no? Recordemos que en farmacovigilancia, cualquier escenario donde un paciente ha estado dentro, justamente involucrado un medicamento, en ese escenario se generan diferentes tipos de información de seguridad, porque recordemos que el aspecto de seguridad siempre lo vamos a evaluar con el foco al paciente, ¿no? Es decir, todo lo que haya pasado alrededor de un paciente en el contexto con un medicamento, vamos a asociar a ciertos escenarios
o situaciones especiales, ¿no? Que muchas veces en realidad en farmacovigilancia suelen pasar por alto, ¿no? A veces uno piensa, esto no es farmacovigilancia, esto sí se debe reportar a farmacovigilancia, debería reportarlo o no. Entonces, estos espacios también ayudan a fortalecer qué debemos reportar a farmacovigilancia, no necesariamente ese evento desfavorable que hemos presentado durante la administración de un producto farmacéutico, sino otros tipos de escenarios que vamos a ver remarcados acá, pero también estos se ven reflejados en los planes de gestión de riesgos, ¿no? Por ejemplo, el uso de un medicamento durante el embarazo o la lactancia es aquella tipo de información pues, que puede estar involucrada, impactar en la seguridad no solamente de la mamá, sino también del bebé. ¿Por qué? Porque hay algunos medicamentos que pueden generar malformaciones, efectos teratogénicos. Entonces, hay un impacto en el perfil, en la seguridad, en la integridad justamente de un organismo vivo, que es la persona justamente, ¿no? Y recordemos, pues, a partir de qué nace la farmacovigilancia dentro de los miles de casos que han habido en la historia, pues la talidomida es un caso bastante cercano durante los casi últimas décadas, ¿no? Entonces, en los 70, en los 80. Entonces, hubo bastantes casos de focomelia, en este caso, ¿no? Asociados a talidomida. ¿Y dónde se descubrió eso? Pues durante el embarazo, ¿no? Muchas mamás al término, más o menos, casi en los últimos meses del término del embarazo, pues vieron esta evidencia, ¿no? Entonces, ahí es donde la farmacovigilancia también cobra un punto de quiebre, ¿no? En establecer esa importancia de monitorear la seguridad, pues no solamente en personas, pues que general, ¿no? Sino también enfocarnos en poblaciones vulnerables, en este caso mamás, gestantes, niños, poblaciones geriátricas, personas con alguna enfermedad, comorbilidad. Entonces, importante destacar si una mamá o tal vez inclusive también en este aspecto la EMA refuerza de que también puede darse durante la concepción, ¿no? Hay algunos medicamentos que se prohíben o se restringe el uso durante la etapa que uno es justamente tiene el deseo de poder procrear a un bebé, ¿no? Entonces, o tiene el objetivo justamente de tener un bebé. Entonces, hay algunos medicamentos que se restringen su uso previo a la concepción, ¿no? De un bebé, tanto por el papá como la mamá. Entonces, importante reforzar este punto de que debemos comunicar si hemos utilizado un medicamento durante el embarazo o la lactancia, porque la farmacovigilancia va a tener que monitorear, establecer ciertas acciones para monitorear. Normalmente, pues cuando una mamá ha estado expuesta a un producto farmacéutico y que no necesariamente pues ha debido tomarlo durante su proceso de gestación, se hacen seguimientos al término del embarazo, durante el embarazo, al término del embarazo, y estos seguimientos pueden llegar hasta el primer año de vida del bebé. Entonces, es importante que consideremos este tipo de situación especial en el marco de la seguridad de un producto farmacéutico. El otro punto es el uso de un medicamento en una población pediátrica o de edad avanzada. También es un punto que se debe remarcar porque hoy por hoy, pues también hay cierta adaptación a ciertos tratamientos médicos o personalización de algún tipo de tratamiento farmacológico. Entonces, puede darse que tal vez se está utilizando un producto que antes, pues en su momento, tal vez solamente se aprobó para adultos, pero ahora se está utilizando para niños. Siempre hay diferentes aspectos, en este caso la fisiología, la biología propiamente que acompaña según la edad, ¿no? Entonces, importante que si uno toma conocimiento de esta información, también reportarla, porque puede impactar en la seguridad justamente de un paciente, ¿no? Ya sea un paciente, pues, pediátrico o un paciente de edad avanzada, ¿no? Los casos de sobredosis también se deben reportar. A veces hay casos de sobredosis intencional o no intencionales, ¿no? Entonces, estos tipos de información también se deben reportar porque se está haciendo justamente ese uso incorrecto del producto farmacéutico, ¿no? En muchas veces. Los casos de sobredosis que bastante reconocemos en toxicología nosotros, pues es el caso de esa sobredosis no intencional, ¿no? Donde a veces muchos pequeños, muchos niños, tal vez en su mayoría, pues toman todo un jarabe, toda una suspensión oral de un medicamento, ¿no? Y pues son bastantes casos que llegan a las unidades de emergencia toxicológicas,
¿no? En nuestros países de América Latina es bastante recurrente este tipo de casos, ¿no? Dentro de las unidades de emergencias. Entonces, estos casos de sobredosis están asociados a un producto farmacéutico, entonces hay cierta información que se ha utilizado, ¿no? Y si, por ejemplo, ¿cómo actúa una actividad de minimizar ese riesgo, ¿no? ¿Por qué un pequeño tal vez utiliza un producto y lo toma de forma deliberada, ¿no? Pero sin esa intención, ¿no? De buscar su mal, sino es que tal vez por el empaque, por el rótulo o tal vez por el acceso, ¿no? Muchas veces muchos de estos frascos, de estos jarabes, recipientes, pues son bastante accesibles. Muchas veces un bebé, un pequeñito lo puede abrir, ¿no? Entonces se pueden generar acciones, ¿no? Tal vez mejorar la rosca, por ejemplo, para poder abrir el medicamento. O tal vez muchas veces estos medicamentos que están orientados para población pediátrica tal vez tienen esos colores llamativos, esos colores bastante con bastantes dibujos, por ahí mencionarlos, ¿no? Entonces, muchas veces a un niño le llama la atención muchas veces esto, ¿no? Entonces, también se pueden mitigar estos riesgos, pues, y la aparición justamente de estos eventos desfavorables, pues, si se toman acciones para poder minimizar ese riesgo y, pues, que esa población, en este caso los niños, pues, no puedan, ¿no? Tal vez tener ese interés de ver tal vez un dibujo en el etiquetado de un producto farmacéutico, los colores también, ¿no? Entonces, es algo que puede suceder, ¿no? No hay riesgo cero, pero puede justamente, y si podemos actuar frente a eso y tomar medidas para poder reducir tal vez la probabilidad de aparición de ese tipo de escenarios, pues se puede generar, ¿no? El abuso también es un tipo que se da muchas veces con algunos tipos de medicamentos, principalmente opioides, benzodiazepinas. Entonces, muchas veces se hace un uso deliberado también de un producto farmacéutico y puede suceder justamente, ¿no? Otro tipo de información son los errores de medicación, ¿no? Constantemente, tanto en el ámbito, en atención ambulatoria, como también hospitalizaciones, también se pueden realizar estos errores de medicación, ¿no? Pero también en casa, ¿no? Estos errores de medicación pueden suceder por parte del prescriptor, por parte de... Ay, perdón, disculpen. Ay, sí se observa, ¿cierto? Ya. Se puede dar por el prescriptores, los quienes administran, dispensan el producto farmacéutico. Entonces, importante que tengamos presente que este tipo de situaciones se pueden dar y va a depender también de nosotros reportarlos, ¿no? A las unidades de farmacovigilancia y no quedarnos callados, porque si identificamos estos errores es por algo que están sucediendo, ¿no? Muchas veces son repetitivos estos errores y si no tomamos acción, pues van a seguir sucediendo, ¿no? La exposición ocupacional también se ha identificado pues dentro de las situaciones especiales, muchas veces tal vez durante la preparación de un producto farmacéutico, en las unidades de mezclas oncológicas, en diferentes contextos, un profesional de la salud o tal vez un operario, tal vez dentro de una compañía farmacéutica, un laboratorio, puede estar expuesto a principios activos, a sustancias, a medicamentos, ¿no? Y tal vez ha impactado, ha generado un evento desfavorable durante las actividades de rutina, las actividades que realiza un profesional, ¿no? Una persona en general. Entonces, un ejemplo clarísimo puede ser tal vez una enfermera, tal vez durante la preparación o la generación de una mezcla para poder realizar una infusión, tal vez, o administrar un producto farmacéutico, puede pincharse o puede justamente desarrollar alguna reacción por la misma situación en la que se encuentra. Entonces, este tipo de situaciones se deben reportar también a farmacovigilancia. La falta de eficacia terapéutica también es un contexto que se debe derivar muchas veces, principalmente se ha visto en el caso de los medicamentos orientados justamente para tratar alguna infección bacteriana, viral. A veces estos tratamientos son bastante extensos y pueden estar asociados, sí, a una resistencia antimicrobiana, pero
También hay casos en los cuales tal vez muchas veces he visto en virus, ¿no? Tratar virus como el VIH o tal vez otras moléculas o otros tipos de infecciones. Principalmente se ven los tipos de faltas de eficacia, ¿no? Donde el paciente no muestra justamente una recuperación para el objetivo para el cual se le ha prescrito tal terapia, ¿no? Entonces, es una información que se debe reportar, sí, ¿no? Porque va a estar impactando en la salud del paciente, ¿no? Y como vemos, todos estos están remarcados en el contexto del paciente, ¿no? Otro tema son los problemas o defectos de calidad, ¿no? Las quejas o reclamos de calidad también están inmersos dentro del contexto de farmacovigilancia. Acá también nuevamente hacer la diferencia, ¿no? Muchas veces la consulta llega, ¿no? De este lote de producto farmacéutico tal vez estuvo observado, ¿no? Tal vez por un aspecto de calidad, tal vez por la coloración del producto, y se llega a identificar tal vez en los establecimientos farmacéuticos, durante la verificación de los lotes, pues muchas veces se llega a identificar, pero a veces estos quejas o reclamos recién son identificados por pacientes, ¿no? Y estos se pueden dar, sí, ¿no? No necesariamente al realizar la manufactura de estos productos, sino también durante las fases de almacenamiento, de distribución del producto, también puede ser vulnerado justamente la integridad del producto y al final pues va a llegar al paciente, ¿no? No se busca eso, claramente, pues, ¿no? Lo que se busca es que el paciente pues tenga acceso a un producto pues que garantice su recuperación, su salud justamente, ¿no? El objetivo por el cual ha utilizado un tratamiento farmacológico, ¿no? Sin embargo, muchas veces cuando hablamos de una queja o reclamo de calidad asociada a un evento adverso, cuando justamente pues existen inevitablemente pues algo que ha vulnerado la integridad del producto y a pesar de eso el paciente ha impactado justamente en la salud, en la integridad del paciente, ¿no? Un claro ejemplo podríamos decir, ¿no? Tal vez un blister o tal vez la presentación en tabletas que viene tal vez 10 pastillas, ¿no? Pongamos el ejemplo y tal vez una de las pastillas tiene una coloración medio opalescente. Todas las pastillas son blancas, blanquecinas, pero justo una está medio color parduzco, medio opalescente, ¿no? Justamente es una única unidad del total de las 10, ¿no? Y justamente el paciente lamentablemente no se fijó, no observó, no necesariamente un paciente pues revisa, es muy conocido que muchas veces los pacientes a veces ni siquiera saben lo que están tomando, ¿no? Es muy conocido, es más que todo es cultura, ¿no? Que pasa de que no nos damos cuenta de qué producto tal vez está tomando, ¿no? Solamente tal vez en la farmacia le dieron tal medicamento y él ya sabe que lo tiene que tomar y muchas veces pues lo toma y ni siquiera se fija, ¿no? Qué producto se le ha dispensado o a veces la rutina, la hora en la cual tiene que tomarlo ni siquiera se percata. Entonces es muy común, es un tema cultural que pasa más que todo en varios países, ¿no? Y Latinoamérica es uno de los países justamente donde sucede muchísimo más, ¿no? Entonces, siguiendo con el ejemplo, pues muchas veces este paciente tal vez no se dio cuenta de la coloración de esta pastilla, justamente que estaba medio colopalescente, y pues lo llega a tomar, ¿no? Y tal vez ve manifestaciones como dolor de cabeza, náuseas, prurito, un rash cutáneo, entonces ha impactado en la seguridad, ¿no? Si solamente hubiera sido una queja o reclamo que se hubiera detectado en la integridad del producto, hubiera quedado como un tema de calidad, ¿no? Pero si ya el producto ha llegado justamente al paciente, ha impactado, pues, y ha desarrollado este tipo de información de seguridad como son los eventos adversos, como habíamos mencionado, pues ahí estaríamos impactado en farmacovigilancia. Entonces, necesariamente ese tipo de casos se deben reportar a una unidad de farmacovigilancia y estos casos pues se trabajan en conjunto, tanto en la industria farmacéutica por las unidades de farmacovigilancia y por su parte con el área de aseguramiento de la calidad, ¿no? Quien verifica justamente, hace una verificación del lote, la fecha de vencimiento, el proceso de manufactura, hace una investigación bastante exhaustiva, ¿no? ¿Cuál ha sido la causa raíz por la cual este producto tal vez ha presentado esas características, ¿no? Que han vulnerado la integridad, la calidad justamente, ¿no? Eso.
Otro punto informaciones de seguridad que se deben reportar a una unidad de farmacovigilancia también son la transmisión de un agente infeccioso, ¿no? Y la EMA lo remarca bastante en los protocolos, en las guías justamente que tiene dentro de las buenas prácticas de farmacovigilancia a nivel de la Unión Europea, ¿no? Ahorita vamos a hacer un desarrollo un poco de este punto en el contexto justamente de lo que viene sucediendo, ¿no? En Argentina. El uso indebido también, el uso deliberado, como mencionábamos en el caso de sobredosis, el mal uso que se le da a un producto farmacéutico también se debe reportar, ¿no? Muchas veces un paciente puede estar en riesgo, pues, si hace un uso indebido de un producto farmacéutico, ¿no? Otro tipo de información sería el uso fuera de la etiqueta, ¿no? Que es el famoso off-label, ¿no? Fuera de etiqueta, que es normalmente tal vez se asocia también al efecto benéfico, ¿no? Muchas veces algún paciente, y sí he visto bastantes casos donde muchos pacientes reportan, ¿no? De que han tomado tal producto para tal patología, pero sin embargo uno cuando ve la indicación, pues ese producto no está asociado para necesariamente esa indicación, sino para otra, ¿no? Entonces ahí estamos refiriendo a un uso fuera de etiqueta, se está utilizando un producto para el fin para el cual no estaba previsto o aprobado, ¿no? Entonces muchas veces estos casos también se deben reportar porque impactan, ¿no? Y como vemos, todas estas informaciones de seguridad guardan cierta relación una con otra, ¿no? Por ejemplo, ahí podríamos ver el uso indebido también asociado a uso fuera de la etiqueta, o inclusive también asociarlo a lo que mencionábamos láminas anteriores, ¿no? El uso de un medicamento en una población pediátrica o de edad avanzada. Entonces, vemos cómo es que cada una de estas tipos de información se concatenan, ¿no? Una con otra. Otro punto son los medicamentos falsificados, ¿no? Muchas veces nos quedamos callados cuando tomamos en cuenta de que, pues, esto es un medicamento que me han vendido, que está adulterado, está falsificado, ¿no? Entonces, muchas veces nos quedamos callados, pero eso también debemos reportarlo, porque si bien muchas veces estos productos falsificados, pues, no son un principio activo muchas veces, o tal vez lo enmascaran, ¿no? Pero va a impactar en la salud y la integridad, porque recordemos, pues, en el mejor de los casos, pues, que lo tome tal vez este medicamento falsificado, pues, un joven que no necesariamente, pues, va a tener buena salud, sino tal vez, imaginemos que esto lo toma un adulto mayor, un niño, ¿no? Va a impactar en la integridad, en la salud de una persona. Entonces, así no tenga tal vez, no podemos suponer justamente, ¿no? En farmacovigilancia no se puede suponer nada, ¿no? Nosotros tenemos que basarnos en la evidencia, ¿no? Y a partir de cómo todos estos riesgos que hemos identificado, pues, si no se comunican correctamente, pues, no se van a poder generar estas acciones de minimización de riesgo, ¿no? Eso principalmente. Y bueno, para hacer un desglose de este punto, que me pareció importante remarcarlo, ¿no? La transmisión de un agente infeccioso, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice la EMA, que es la Agencia de Medicamentos de Europa? La transmisión de un agente infeccioso, pues, puede suceder, sí, efectivamente, ¿no? ¿Y cómo la define la EMA? Pues aquel organismo, virus o tal vez cualquier partícula infecciosa. Recordemos que hay medicamentos, efectivamente, pues que se desarrollan a partir de este tipo de biotecnología, ¿no? A partir de patógenos, en este caso, algunas estructuras víricas, proteicas, justamente que acompañan a un organismo, un organismo, ¿no? Como una bacteria, un virus, principalmente, pues son atenuados y son incorporados dentro de ese tipo de productos farmacéuticos, vacunas, ¿no? Muchas veces, entonces, sí puede pasar, ¿no? Un claro ejemplo, como lo define la EMA, pues son las proteínas priónicas que se pueden transmitir, ¿no? Y estos pueden desarrollar encefalopatía espongiforme, justamente, que es algo transmisible, ¿no? Y esto puede suceder tanto, como mencionábamos, durante el proceso de desarrollo de estos medicamentos, pueden ser no patógenos necesariamente, pues, pero también pueden ser patógenos, ¿no? Y estos, pues, pueden desarrollar un proceso de infección por su naturaleza, ¿no? Por el tipo de agente que es, ¿no? Otros puntos que remarca también la EMA es de que la transmisión de un agente infeccioso que pueda sospecharse justamente, pues esto se puede evidenciar a través de los signos, de los síntomas clínicos muchas veces, pero también de los hallazgos en laboratorio, ¿no?
que se le pueda realizar al paciente, ¿no? Que indiquen justamente una sospecha de una infección, ¿no? Otro punto que remarca es que se pueden detectar justamente estas infecciones o estos agentes infecciosos que han podido desarrollar esa transmisión justamente a partir de un medicamento y que se pueden justamente considerar siempre la presencia, ¿no? Nunca hay que descartar de que pueda suceder, ¿no? Puede suceder en cualquier proceso, sin embargo, obviamente hay un tema de cumplimiento, de compliance, de procesos de las buenas prácticas que se aplican principalmente en industria farmacéutica, pues, y son estándares que se deben cumplir, son reglamentarios, ¿no? Y más que todo por el proceso que desarrolla y conlleva desarrollar un producto farmacéutico, pues se tiene que alinear a estos altos estándares, ¿no? Otro punto es, y algo que bastante define bien la EMA, es que al evaluar que posiblemente pueda suceder esta sospecha de transmisión de agente infeccioso, pues se debe tener cuidado bastante al discernir, discriminar justamente la causa, ¿no? La causa ha sido, en este caso, la inyección, la administración del producto, la fuente principalmente por la cual haya podido contaminarse tal vez ese producto farmacéutico para poder desarrollar este tipo de infecciones y también evaluar las condiciones clínicas del paciente. Son 3 puntos que se tienen que evaluar cuando hablamos de una transmisión de un agente infeccioso, ¿no? Tanto discernir en el caso de la causa por la cual ha desarrollado justamente esa transmisión de agente infeccioso, la fuente posible, que ha sido tal vez en muchos casos una contaminación, y finalmente, pues las condiciones clínicas del paciente, ¿no? En el momento de la infección, que podamos hablar y caracterizar a un paciente como inmunodeprimido, tal vez que esté vacunado, y muchos casos de estos transmisión de agente infeccioso normalmente se dan en medicamentos, pues principalmente de virus atenuados. Se han visto casos en la historia, pues tal vez no han sido tantos, pero sí en casos puntuales donde se ha evidenciado, ¿no? Que puede suceder. Es por eso que la EMA tiene estos altos, dentro de sus lineamientos justamente la incorporación de este tipo de información de seguridad, ¿no? Que puede suceder este tipo de escenarios, ¿no? Para mencionar en el caso de Perú, por ejemplo, hasta hace unos meses, también en febrero, tuvimos un tema asociado principalmente a esto que mencionaba láminas anteriores, los problemas de calidad, ¿no? Sucedió con un producto que bastante se usaba en la práctica clínica, el tema de un cloruro de sodio, que es por excelencia, pues es uno de los productos farmacéuticos más utilizados en unidades de emergencia, de urgencias, en un hospital, ¿no? Y que por temas de calidad muchas veces pues estos impactan en pacientes y pueden generar un producto tan sencillo como un cloruro de sodio a veces pues puede impactar y llegar a la muerte de pacientes, ¿no? Entonces, este tema de información de seguridad pues como vemos impacta, ¿no? Son riesgos que están latentes, pues evidentemente pues no vamos a poder eliminarlos, pero van a poder suceder y si nosotros tomamos acción en identificarlos, pues mucho se puede hacer, ¿no? Entonces, es también un compromiso tanto entre los profesionales de la salud, la industria farmacéutica, como también las autoridades sanitarias en cada país, ¿no? Es un trabajo de forma colaborativa, porque si el profesional de la salud, que es justamente quien tiene esa alta interacción con el paciente, y tiene que desarrollar ese ojo observador, clínico, en verificar justamente, examinar al paciente bastante, y también la industria, porque la industria farmacéutica provee justamente los medicamentos que van a estar siendo comercializados y la autoridad sanitaria, pues quien es quien verifica, regula justamente todo este canal, ¿no? Bueno, en línea a eso, pues los planes de gestión de riesgo, como mencionábamos, con ese documento técnico que va a favorecer que nosotros podamos tomar acción, que esos riesgos pues son inevitables, van a estar ahí, pero es justamente nuestra labor como farmacovigilancia, y no solamente como farmacovigilancia, como mencionaba, que el profesional de la salud tiene que colaborar. Es por eso que en farmacovigilancia manejamos diferentes tipos de entrenamientos dirigidos a profesionales prescriptores, dispensadores,
quienes administran productos. ¿Por qué? Porque están cercanos a un paciente, ¿no? Y este tipo de situaciones especiales, reacciones adversas, pueden aparecer en cualquier momento, ¿no? Recordemos, bueno, este gráfico nos permite resumir de forma bastante breve los procesos de farmacovigilancia y dónde están incorporados los planes de gestión de riesgo. Como vemos en la parte superior, cuando empieza pues, un producto farmacéutico durante toda la fase de un ensayo clínico, pues siempre se monitorea la eficacia, la seguridad, ¿no? De cómo es que este medicamento impacta en una población específica, ¿no? Obviamente, posterior a esas fases, pues hay un sometimiento para probar ese medicamento. Y ya durante la fase de comercialización, recordemos que durante un ensayo clínico, pues están sujetos a una población sujeta a criterios de inclusión, de exclusión principalmente. Entonces, no estamos hablando de una población real, ¿no? Vamos a hablar de pacientes gestantes, pacientes que tienen alguna enfermedad base o que tal vez toman bastantes medicamentos. Esos escenarios no lo vamos a ver en un ensayo clínico porque son bastante controlados, con bastantes restricciones, ¿no? Básicamente por la característica, la naturaleza que tienen estos ensayos, ¿no? Sin embargo, ya en la etapa de comercialización es donde vamos a evidenciar, sí, todas estas reacciones adversas, pues ya, pero en su máximo resplendor, ¿no? Muchos volúmenes de reacciones adversas que el volumen se veía en ensayos clínicos no es nada comparado a lo que se ha visto en la fase de comercialización, ¿no? Y es que va cambiando, es bastante dinámico, ¿no? Un producto farmacéutico que hoy día lo tomemos pues a nuestros 20, 30 años de edad, no va a ser lo misma, cómo impacte tal vez cuando tengamos 40, 50 años o más años, ¿no? Va cambiando, inclusive justamente algo que bastante remarco es que un individuo, una persona, ya sea por sus condiciones étnicas, raciales, grupo etario, aspectos genéticos, epigenéticos, inmunogenicidad, diferentes aspectos, en verdad, uno puede tener un factor de riesgo para desarrollar una reacción adversa. Entonces, como menciono, la edad, el sexo, ¿no? Entonces, es importante que tengamos descrito de que la información de seguridad de cómo un producto farmacéutico impacta en un paciente, pues no es necesariamente la misma durante toda su vida, ¿no? Va a ir cambiando, ¿no? Siempre veo bastantes casos que mencionan de que este medicamento lo tomaba durante su juventud, su adolescencia, pero ahora ya que está adulto, es una persona mayor, toma el producto, le genera tal malestar. Entonces, vemos, es un claro ejemplo de que un producto farmacéutico pues va cambiando y la probabilidad de aparición de estas reacciones adversas también va a depender mucho de estos factores, ¿no? Y justamente en este gráfico nos permite documentar eso, ¿no? De que a lo largo de varios años, pues 4, 10, 20, 30 años, pues hay cierta evaluación que se le está dando a ese medicamento en el contexto de farmacovigilancia, porque queremos ver que ese beneficio que se espera de un producto farmacéutico, pues sea lo mejor, lo óptimo, y que el riesgo, que sí, obviamente va a haber un riesgo siempre, pues sea menor tal vez, ¿no? Y que el beneficio supere el riesgo. Por eso es de que, pues, si se ve tal vez que un riesgo por ahí tiene un riesgo potencial, un riesgo identificado, pues se actúe, ¿no? Como menciono, y para eso se ejecutan estos planes de gestión de riesgos, ¿no? Estos planes de gestión de riesgo durante toda la fase de vida de un producto farmacéutico, pues se ejecutan, ¿no? ¿Y cómo alimentamos estos planes de gestión de riesgo? Por información, reportes científicos, reportes de sospechas de reacción adversa. Justamente la información del balance beneficio-riesgo también alimenta la elaboración de estos planes de gestión de riesgos, ¿no? Y como vemos, es durante toda la fase de comercialización. Asimismo, pues estos planes de gestión de riesgo, pues este gráfico también refleja cómo es que se desarrollan a partir de todas esas especificaciones de seguridad que uno realice para ese producto, qué actividades se pueden tomar para minimizar ese riesgo, ¿no? Como mencionaba, por ejemplo, el etiquetado, el rotulado del producto también se puede cambiar para poder justamente minimizar ese riesgo, ¿no? Dentro de los planes de gestión de riesgo, ya lo vamos a ver en breve, pues hay cierto tipo de actividades de rutina que por default pues hace una empresa farmacéutica
asociada que tiene pues la autorización de comercialización de ese producto, ¿no? Son su sistema de reporte de eventos adversos, la elaboración de informes periódicos de seguridad, ¿no? Y otras actividades adicionales que se puedan realizar, pues va a depender mucho de la naturaleza del producto, ¿no? En su mayoría, este tipo de actividades adicionales que se ejecutan son para productos que son nuevos en el mercado o tal vez son combinaciones nuevas de productos, ¿no? Entonces, muchas veces no se conoce mucha información, entonces, y hay riesgos que puedan estar justamente impactando al paciente, entonces se establecen estas medidas adicionales que pueden ser estudios, por ejemplo, de vigilancia, posautorización, estudios observacionales, estudios de forma retrospectiva para verificar las bases de datos, reportes periódicos adicionales, ¿no? Entonces se hace un seguimiento adicional al paciente. Y estos constantemente se están examinando, ¿no? Para ver la eficacia, si son efectivas estas acciones que hemos tomado para poder mitigar o reducir la probabilidad de aparición de ese riesgo, ¿no? Y bueno, nuevamente para remarcar la definición, como mencionaba, el PGR pues es un documento que reúne todas estas actividades para poder intervenir, ¿no? Lo que buscamos es identificar, caracterizar, prevenir, pero también minimizar esos riesgos, ¿no? Y bueno, estos planes de gestión de riesgos están involucrados justamente, algo que vamos a mencionar son las especificaciones de seguridad de un producto, ¿no? Constantemente vamos a ver que un plan de gestión de riesgo pues va a tener diferentes componentes y vamos a verlo también en breve. Hay definiciones que también tenemos que tener presente, por ejemplo, ¿qué son actividades de minimización? Pues son actividades que buscan prevenir o reducir la probabilidad justamente de esa reacción adversa. Eficacia es algo que uno de los términos que también bastante se menciona en farmacovigilancia, que es ese grado para poder, que justamente origina justamente ese resultado benéfico, ¿no? Para el cual se ha desarrollado ese producto. Factor de riesgo ya bien mencionado, pues un individuo, una persona pues está expuesta a estos factores de riesgo y pueda desarrollarlos, ¿no? Inclusive ya los pueda obtener. La información faltante, hay cierta información que siempre no está documentada para un producto, como mencionaba, un producto muchas veces se aprueba para una población adulta, una población pediátrica o solamente para gestantes, entonces importante tener presente este tipo de información que va a existir, ¿no? La población diana también, la población diana se asigna a aquella población a la cual, o el tratamiento o la indicación para la cual está dirigido el producto, y pues seguridad, como bien conocemos, son aquellas características del producto que pues permiten que justamente usarse con esa probabilidad pero muy pequeña de causar ese efecto tóxico o injustificable, ¿no? Bien, entonces a partir de eso ya podemos entender un poco más del contenido de estos planes de gestión de riesgos, ¿no? Son 3 pilares que justamente resumen de forma bastante entendible qué son los planes de gestión de riesgos. En una primera parte tenemos la identificación y caracterización del perfil de seguridad del producto, la planificación, por otra parte, de estas actividades que vamos a caracterizar y cuantificar estos riesgos que ya conocemos, pero también identificar posibles nuevos riesgos. Y finalmente, pues planificar la implementación de estas actividades de minimización de riesgo y también ver la evaluación, ¿no? Si yo he implementado aquella actividad, pues que efectivamente, pues esta acción pues esté siendo correctamente instaurada y pues me dé resultados. Bien, el primer punto sobre la identificación y caracterización, ¿no? Esta identificación pues habla de detectar justamente, el primer punto que es siempre me gusta desglosar el término para poder entenderlo mejor. ¿Qué entendemos por identificación? Es detectar. A simples rasgos es detectar esos riesgos, ¿no? Pueden incluir reacciones esperadas, no inesperadas, interacciones, eso, ¿no? Es básicamente encontrar cuáles son esos posibles problemas que puedan estar asociados a ese medicamento. La otra palabra que utilizamos dentro de este primer punto es la caracterización. ¿Y qué entendemos por caracterización? Pues es describir, entender, ¿no? Nosotros no vamos a poder mitigar, reducir ese riesgo si no lo podemos describir, ni mucho menos entender.
Es por eso que tenemos que entender tal vez cuál es la frecuencia, cuál es la gravedad de esa reacción, el mecanismo por el cual se está desarrollando, hacernos preguntas, ¿no? Y pues en simple, pues existe ese riesgo y detallarlo, definirlo bien. De manera sencilla, entonces, ¿cómo podemos agrupar este primer concepto? Pues es que identificación es encontrar el riesgo y caracterización es describirlo a fondo, ¿no? Para saber cuánto importa ese riesgo y cómo podemos gestionarlo. Por otro punto, tenemos el concepto, el segundo punto de las disposiciones que aplican a este plan de gestión de riesgos, que es la planificación, como mencionábamos, en poder caracterizar y cuantificar esos riesgos. Y cuando hablamos de cuantificar los riesgos, es medir con números, es decir, asignar un puntaje, un valor numérico a ese riesgo para yo poder, a partir de esa aproximación, tomar acción, ¿no? Y un claro ejemplo podría ser, ¿no? Si un fármaco se ve que causa dolor de cabeza, ¿podemos cuantificar eso? Sí, podemos cuantificar. Podemos saber tal vez en cuántos pacientes está ocurriendo, calcular la frecuencia, la gravedad, ¿no? Ver en qué porcentaje de gravedad se ha desarrollado en toda la población, es leve, moderado, grave, eso. Y cuando hablamos de identificación de nuevos riesgos, pues es descubrir reacciones adversas que antes no estaban descritos, ¿no? Posiblemente a partir de casos clínicos, casos aislados que se han podido dar, ¿no? Y tal vez que estén agrupados uno entre otro. Entonces, nos puede dar un indicio justamente de que estamos hablando de nuevos riesgos, ¿no? Como mencionaba, un medicamento, pues, es bastante dinámico, la información va cambiando, ¿no? Eso. Y un claro ejemplo podríamos mencionar si aparece un reporte de daño hepático en pacientes que toman ese fármaco y antes no estaba registrado. Eso sería un nuevo riesgo a investigar, claramente. Y este caso del daño hepático es bastante común. Muchos medicamentos, pues, sigue asociándose diferentes riesgos. Y en el caso de daño hepático se ha agrupado bastante tipo de medicamentos. En resumen, ¿qué entendemos por esta planificación, de esta caracterización, de esa cuantificación, pero también a identificar nuevos riesgos? Es cuando cuantificamos es ponerle números y peso a ese riesgo. Y cuando identificamos nuevos riesgos es estar atento a descubrir posibles otros problemas asociados al medicamento que no necesariamente han estado listados, tal vez asociados a ese producto. Y finalmente, el otro punto que habla sobre la implementación de las actividades de minimización de riesgo, pues nos habla en un primer momento de la implementación de actividades. Yo ya sé identificar, yo ya sé caracterizar, ya cuantificado y también he identificado nuevos riesgos. Y a partir de esos riesgos que ya conozco bastante bien, pues voy a implementar actividades para poder minimizarlos. Y esto significa justamente, cuando yo hablo de implementar actividades para minimizar, es reducir la probabilidad de que ocurran estas reacciones, ¿no? Un claro ejemplo puede ser tal vez incluir advertencias en la ficha técnica, tal vez dar capacitaciones a los prescriptores, a los administradores, restringir el uso de un medicamento en alguna población en específico, exigir tal vez un análisis de laboratorio antes o durante la administración de ese producto farmacéutico, ¿no? En resumen, ¿qué buscamos con esta implementación? Es generar acciones para un uso más seguro del producto farmacéutico. Y finalmente, pues la evaluación que va de la mano, ¿no? Ya, yo implemento actividades, pero yo soy consciente de que estas actividades están siendo efectivas. Es por eso que este punto es altamente relevante, ¿no? Evaluar la efectividad de estas actividades, ¿no? Comprobar si esas medidas pues están siendo realmente actuadas, efectuadas en la vida real y pues me está dando resultados, ¿no? Puedo preguntarme acá tal vez, ¿los médicos están siguiendo las recomendaciones que yo les he dado? ¿Se ha reducido tal vez el número de casos graves a partir de una campaña que se haya dado tal vez a los prescriptores, dispensadores? ¿Los pacientes están mejor informados sobre ese riesgo? Porque no solamente es el rol del profesional de la salud, sino también empoderar y ayudar a que ese paciente pues mejore, ¿no? Y pueda también identificar algún riesgo si es que lo observa, ¿no? En resumen, ¿qué buscamos con esta evaluación? Es revisar con datos, ¿no? Con data si estas acciones han sido tomadas y si están logrando ese objetivo de reducir ese riesgo.
De forma simple, ¿cómo podemos asociar entonces este punto? Es de que cuando hablamos de implementación es que vamos a aplicar medidas de seguridad, y cuando hablamos de evaluación de efectividad es verificar que efectivamente pues esas medidas están funcionando de verdad, ¿no? Para conocer pues la estructura de un plan de gestión de riesgo, pues para elaborarlo solamente pues nos tomaría muchísimo tiempo. Sin embargo, acá he generado un bosquejo de solamente los componentes fundamentales, los componentes que por excelencia tienen un plan de gestión de riesgo. Pues la portada, recuerden que estos documentos técnicos los desarrolla justamente propiamente la industria farmacéutica y tiene esa obligación de ejecutarlos para determinados productos farmacéuticos. Algo que también hay que acotar es de que no se efectúa para todo producto farmacéutico, ¿no? Se ejecuta muchas veces para productos biológicos, biosimilares, productos que tal vez tienen una combinación, una nueva combinación, se ha desarrollado tal vez un nuevo medicamento o está ingresando un nuevo producto farmacéutico al país, ¿no? Entonces, para esos casos se efectúan este tipo de planes de gestión de riesgo, o tal vez por una alerta o una señal de seguridad que se haya suscitado justamente, ¿no? Entonces, para esos casos se presentan los planes de gestión de riesgo. También va a depender mucho de la normativa, ¿no? Esto lo que yo les bosquejo es a nivel de la región, he visto que es un símil, ¿no? Sin embargo, hay que hacer la particularidad de cada país, ¿no? Cada país tiene un lineamiento regulatorio, técnico, que exige justamente al titular de registro sanitario o de la autorización de comercialización, pues presentar este documento apropiadamente, ¿no? Dentro de los componentes de los planes de gestión de riesgo, pues por excelencia tienen una portada que documenta justamente el producto al cual está asociado este plan de gestión de riesgo, las generalidades, documentamos un poco sobre el registro sanitario que tiene el producto, desde cuándo lo tiene, la presentación del producto. Las especificaciones de seguridad son el volumen que tiene más que todo más de 6 módulos, ¿no? Este componente, la parte 2 sobre especificaciones de seguridad, tiene 6 puntos. Ahí se hablan sobre la información clínica, preclínica, los riesgos que se han identificado para cada producto, para el producto farmacéutico. Entonces, son 6 módulos que se tocan en la parte 2. La epidemiología también se consolida dentro de esta parte 2. En la parte 3 nos resume bastante bien el plan de farmacovigilancia, es decir, aquellas acciones que se han tomado con el objetivo justamente de poder identificar esos riesgos, pero también caracterizarlos y tomar acción, ¿no? Dentro del plan de estudios de eficacia posautorización es un punto que muchas veces se omite. En particular, esto lo desarrollan principalmente productos que están asociados a una falta de eficacia, ¿no? Sin embargo, si no estuviera asociado a esto, pues tranquilamente se puede omitir. La parte 5 nos habla de las medidas de minimización, ¿no? Si bien en el plan de farmacovigilancia ya estaba caracterizado, definido, los riesgos potenciales, los riesgos identificados, ya en las medidas de minimización de riesgos se describe, ¿no? Aquellas acciones que se van a tomar, acciones de rutina, acciones adicionales. Y por la parte 6 del plan de gestión de riesgo, pues es un resumen general, ¿no? Que nos genera un review de todos los puntos que se han tocado en el componente, ¿no? Normalmente un plan de gestión de riesgo es un documento extenso porque tiene bastante información de seguridad, información de los riesgos caracterizados, definidos de un producto farmacéutico, ¿no? Y las últimas partes corresponden a las partes de las referencias bibliográficas y los anexos. Para hacer un caso bastante práctico en la realidad de Argentina, en este caso, pues Argentina tiene una normativa que aplica justamente el desarrollo de estos planes de gestión de riesgos, ¿no? Están precedidos por la autoridad sanitaria justamente, ¿no? Y también en sus repositorios virtuales, pues también documentan de que estos se tienen que efectuar para productos biológicos, vacunas, especialidades médicas ya comercializadas, pero también aquellas especialidades médicas que cuenten con una versión previa de un plan de gestión de riesgo aprobado por la autoridad sanitaria, ¿no? Entonces,
Eso, ¿no? Y también algo que me pareció importante, pues, es describir, ¿no? Que un plan de gestión de riesgo, por ejemplo, en el caso de Argentina, pues, también tiene una ficha de presentación. En este caso es la ficha, por ejemplo, para un producto de origen biológico, que es una vacuna, ¿no? Normalmente, pues, como les menciono, estos PGRs o planes de gestión de riesgos se describen principalmente para productos biológicos, biosimilares, justamente combinaciones nuevas de un producto o tal vez el ingreso de un nuevo producto farmacéutico a nuestro país, ¿no? Eso. Y bueno, este componente va a depender mucho de la presentación, pues como vemos, este formato nos habla de una ficha de presentación del plan de gestión de riesgos. Como mencionamos, es tipo una portada donde documenta la información del producto, un poco también de la documentación por parte del Departamento de Farmacovigilancia de la empresa farmacéutica. Y bueno, este componente que bastante resalta por la caracterización, la identificación de esos riesgos, ¿no? Que a partir de los riesgos que hemos identificado, que sean potenciales o tal vez información faltante, ¿qué actividades se están considerando por parte del titular de registro sanitario o de la autorización frente a esos riesgos que hemos visto y qué actividades pues se están efectuando, ¿no? Para tal. Asimismo, pues también describen una ficha de evaluación para un informe periódico de actualización de seguridad o informe de plan de gestión de riesgo. Eso principalmente, bueno, y esto va acompañado de un resumen ejecutivo. Y por la parte de esto que quienes se rigen justamente a productos con plan de gestión de riesgo, pues también documentan en el componente justamente de esta ficha, pues estos aspectos, ¿no? Como vemos, los nuevos riesgos o información faltante del producto, las nuevas acciones, asimismo, pues la evaluación de la efectividad, justamente es un punto que mencionaba, ¿no? Evaluar si esas actividades pues han sido suficientes para detectar o prevenir ese riesgo y eso principalmente, ¿no? Y también hay tablas adjuntas donde nos documentan, por ejemplo, las reacciones adversas que se han visto asociadas las reacciones adversas graves o describir, ¿no? Este tipo de información de seguridad y finalmente también un resumen de aquellas reacciones adversas que se han presentado y que no necesariamente han estado relacionadas durante el periodo que ha abarcado este plan de gestión de riesgos o la versión justamente que se tiene, ¿no? Y eso principalmente es la presentación del día de hoy. Bueno, como siempre, yo invito a que podamos justamente reportar reacciones adversas. Creo que es un compromiso que debemos tener como profesionales de la salud. Tal vez muchos de acá somos profesionales de la salud y yo siempre llamo a la reflexión de que reportemos, porque reportar reacciones adversas puede salvar vidas y yo lo he visto justamente en diferentes contextos, en crisis sanitarias que se puedan dar. Reportar reacciones adversas sí puede salvar vidas, ¿no? Desde un primer caso que nosotros identifiquemos, podemos prevenir y evitar ese efecto dominó, que muchas veces ya cuando es muy tarde, muchas veces es lamentable, ¿no? Las consecuencias que se puedan tener, ¿no? Eso principalmente, y bueno, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Ahí Sergio, no sé si me confirmas, sí. Muy bueno, Alex. Sí, ahí estoy, perdón. Perfecto, sí, realmente, bueno, de gran interés el hecho que haya incluido cuál es la realidad acá de ANMAT Argentina y son hechos que tienen que ver un poco también con lo que las realidades que hoy estamos transitando, con ciertos preparados medicinales y la calidad y la importancia del reporte que tiene que existir. No sé si hay preguntas entre quienes nos acompañan. Quedo atento. No sé si ahí en el chat no veo, solo agradecimientos, pero no veo ninguna pregunta. Sí. Así que muy completo y realmente de gran valor. Muchas gracias, Aldo, en verdad, por el espacio. En verdad, sí, este tipo de espacios ayuda bastante a reforzar este punto de reportar reacciones adversas, pero también asumir ese compromiso, ¿no? Yo creo que como profesionales de la salud tenemos esa tarea pendiente siempre, ¿no? De
de reforzar desde nuestras tribunas, cada uno de nuestros espacios de trabajo, fomentar bastante este tipo de actividades, ¿no? Eso. Así que, bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron. Saber que el Ateneo de septiembre no lo hacemos porque coincide con nuestro congreso, que va a ser en la ciudad de Buenos Aires, en la semana del 23, 24, y 25 y 26, con el precongreso, y después del congreso, lo que es específicamente el miércoles, jueves y viernes. Así que están invitados, van a haber temas de gran importancia, y seguramente nos veremos nuevamente con los Ateneos, como siempre, el último martes del mes de octubre. Así que agradecimientos y quedamos siempre a entera disposición. Muchas gracias.